Muy bien, encantado. Soy el doctor Gustavo Spacartel. Quiero dejarles grabado un tema que es importante, el que vamos a desarrollar en el video de hoy, y es el famoso tema de el principio de legalidad. Es un tema que se da en Derecho Administrativo primero, en las universidades públicas, estatales o de gestión privada, que ha tenido mucho recorrido desde el punto de vista académico, doctrinario, y que sin dudas despierta un gran interés y una gran vigencia, sobre todo en el modelo de Estado de Derecho. Yo siempre digo que este tema del principio de legalidad, los alcances del control judicial, en el modelo de Estado democrático de derecho, constituye un plafón de marcha y un piso donde subyacen prácticamente la estructura de todas las garantías del modelo de Estado de Derecho, sea en el Poder Judicial, sea en la función o en el ejercicio profesional. Siempre es menester realizar una referencia con el modo en que el ordenamiento jurídico se vincula en relación a las exigencias o a las pretensiones que los particulares tengan contra el Estado. Según cómo el modelo de Estado de Derecho actúe teniendo como base la legalidad como justificación del ejercicio de ese poder, vamos a determinar el modo en que se vincula ese modelo de Estado de Derecho con el orden jurídico en su conjunto. Está claro que principio de legalidad y modelo de Estado de Derecho van de la mano. Es muy importante que en esto también se tenga en cuenta que esta expresión del modelo de Estado de Derecho viene desde el año 1832, más precisamente es una expresión que ha acuñado von Moll, pero que indudablemente ha tomado relevancia el principio de legalidad como un modo de justificar el poder. Con la Revolución Francesa, con la de 1789, con la Revolución Norteamericana de 1776 y anteriormente con la Revolución Inglesa de 1688, el Rule of Law o el modelo inglés o anglosajón de justificación del poder por imperio de la ley. Esas tres revoluciones vienen a producir un quiebre de un paradigma de cómo se justificaba el poder hasta ese momento. Hasta ese momento ustedes bien saben que en el modelo de Estado de policía monárquico, la justificación del poder respondía a l'état c'est moi, es decir, el Estado soy yo, era una expresión del rey Sol Luis XIV, ¿verdad? Y la voluntad del soberano venía de origen divino. La determinación del poder se justificaba con el axioma de the king can do no grow, es decir, la corona no puede generar daño. Entonces, este quiebre de paradigma del pensamiento filosófico a partir del cual el poder ya no va a tener origen divino, los habitantes no van a ser más súbditos, el Estado va a tener que responder por sus actos y sus consecuencias, sea por la actividad en principio patrimonial o de gestión, y luego por lo que se denominaba actividad de imperio. Aparece el nacimiento de los derechos individuales y con ello la responsabilidad del Estado. Viene este principio de legalidad de la mano del principio de división de poderes. El principio de división de poderes, acuñado por Montesquieu, John Locke, es una forma también de encorsetar, de encauzar el poder, dividiéndolo en funciones, función administrativa, función administrativa o ejecutiva, bien digo, función judicial y función legislativa. El principio republicano de gobierno también viene heredado como una rama importante del modelo de Estado de Derecho que lo hace democrático y republicano. Esa atenuación del poder y la concentración en una sola persona, dividiendo sus funciones en órganos, o más precisamente en parlamentos y en jueces elegidos
con sistemas constitucionales de elección de jueces, muchas veces involucrado el Parlamento en esto. La Cámara de los Lores tenía una participación importante, el sistema parlamentario en los parlamentarismos, con la designación de las Cortes. Entonces, las Cortes, el Parlamento y el primer ministro son los que en la Revolución Francesa levantan la bandera de lo que hoy conocemos como principio de legalidad. Entonces, realmente a partir de la caída del modelo de Estado-Policía, ese evento está claro que lo reconocemos a partir de 1789, se heredan, como bien dijimos, básicamente dos principios, a saber, el principio de legalidad y el principio de división de poderes. Nos vamos a dedicar en esta clase asincrónica a hablar de principio de legalidad, ¿verdad? ¿Cómo se exhibe el principio de legalidad? Bueno, se exhibe básicamente como una forma en que el Estado de Derecho va a poder justificar toda su actuación con un régimen que lo preexiste. Es decir, el orden jurídico, el derecho preexiste al Estado y lo determina, lo encausa. De allí que se dice que toda la actividad del Estado, si seguimos a Kelsen, va a ser sublegal, no como sinónimo de ilegal, sino que el derecho aparece como un paraguas de protección al Estado. Y no va a haber actuación del Estado que no tenga una justificación expresa o implícita en todo el ordenamiento jurídico. De forma tal entonces que la actividad del Estado se subordina al ordenamiento jurídico. De esa forma se garantizan los derechos individuales y los ciudadanos, los citizen en Francia, aparecen como verdaderos portadores de derechos subjetivos frente al Estado. Y esa actividad, la del Estado, en relación a los particulares, que genera consecuencias jurídicas, algunas patrimoniales, la acción o la omisión, y otras la actividad de imperio, como puede llegar a ser la imposición tributaria, genera la necesidad de crear tribunales, en Francia tribunales administrativos, en el resto de los países del modelo continental europeo, y más precisamente en Sudamérica, el modelo es judicialista, son los que van a dirimir las controversias entre los particulares y el Estado. Ahora bien, existe sin duda un dato inescindible entre la concepción del modelo de Estado de Derecho y el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no va a ser indiferente al modelo de Estado de Derecho que se subordine a cualquier legalidad o a cualquier orden jurídico. Hay un dato cualitativo del orden jurídico. Ese orden jurídico, esa legalidad, debe respetar elementales principios y garantías que son inherentes a la dignidad humana y a los derechos humanos que preexisten a todo reconocimiento iuspositivista o de derecho positivo. Entonces, no podemos hablar de legalidad y mucho menos modelo de Estado de Derecho en un país que no respete los derechos y garantías individuales inherentes a la dignidad humana. Porque justamente uno de los principios fundamentales de las democracias, y vemos la definición de democracia que tiene un filósofo sociólogo francés que es Alain Touraine, que es la democracia sino un sistema a través del cual los modelos de Estado de Derecho tratan de igualar desigualdades. ¿Qué significa igualar desigualdades? Significa entonces que todos o la gran mayoría de los habitantes de un país, entre los que más tienen y los que menos tienen, haya una mínima aproximación en la posibilidad de realizarse a imagen Dei en la dignidad humana y que la gran mayoría puede igualmente adquirir los bienes materiales y alcanzar la satisfacción y la felicidad inmaterial, realizarse en la vida hasta alcanzar el bien común
de la misma manera, es decir, con su propio esfuerzo y con el auxilio de las entidades intermedias. De manera tal entonces que el principio de legalidad lo que viene es a justificar filosóficamente cómo hacen los gobernantes para darle racionalidad al ejercicio del poder. ¿De dónde lo justifican y cómo lo justifican? ¿Por qué existe entonces el principio de legalidad? Para justificar el poder. ¿Para qué es menester justificar el poder? Para la realización plena y efectiva del bien común. ¿Qué es el bien común? No la suma de intereses individuales. El bien común lo que procura es que el Estado genere condiciones de existencia que sean óptimas para que el ser humano, con su propio esfuerzo, con el trabajo digno, pueda alcanzar a través de un salario digno su plena realización propia y de su familia, que pueda estudiar, que pueda llevarlo adelante frente a alguna contingencia de salud, que pueda satisfacer su recreación, sus vacaciones pagas, su adquisición de vivienda digna, cursar contingencias, como bien dije, de enfermedad o algunas contingencias que pueden llegar a ser incapacitantes, que los chicos puedan ir al colegio y realizarse también plenamente, satisfacer entonces un cúmulo de necesidades que hacen a la dignidad humana. Que ni más ni menos que los filósofos del siglo XVIII, estamos hablando de 1789, fines del siglo XVIII, la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1790, ya en el artículo 5 contenían un mandato de los revolucionarios. ¿Por qué? Porque los revolucionarios franceses, recuerden que es una revolución burguesa, sospechaban por entonces que las cortes que estaban todavía en poder de la nobleza iban a obstaculizar las realizaciones revolucionarias. En 1790 y 1791 dictaron dos leyes del agosto del 17 y 19 de agosto, del 16 y 19 de agosto del pluvioso, a través del cual prohibían en 1790 y 1791 a los jueces de las cortes inmiscuirse en los asuntos en que los particulares y el Estado tuvieron una relación litigiosa. ¿Y esto por qué? Porque precisamente sospechaban que podrían los designios revolucionarios frenarse a través del accionar de las cortes, que, insisto, ideológicamente tenían otra configuración ideológica. De allí que desempolvan un órgano que es muy importante, y es el antiguo Consejo del Rey, que se transforma por creación napoleónica en el Consejo de Estado francés, que está vigente hoy. El Consejo de Estado francés, máximo órgano consultivo del Poder Ejecutivo, iba a estar presidido primero por el primer ministro y luego por el ministro de Justicia en la actualidad. Iba a dictaminar previamente en todas las controversias que existieran, disputa entre los particulares y el Estado, primero aconsejando con una jurisdicción retenida, que esa se le denominó ministro-juez, y el primer ministro, previo dictamen del Consejo de Estado francés, decidía esa controversia, y luego, ya estamos hablando en el periodo de 1852 a 1872, con la creación de la Red Blanquot y el Tribunal de Conflictos, en una jurisdicción delegada, es decir, ya van a ser tribunales contencioso-administrativos de primera instancia y segunda instancia regionales, recordemos que Francia es unitaria, los que iban a dirimir esta controversia. Todo para garantizar un principio republicano de gobierno en un modelo de Estado de Derecho que justamente predicaba que el Estado iba a garantizar los derechos individuales y que ya había un quiebre de paradigma con el modelo monárquico policía a través de la caída de Luis XVI. Quiero decir también que este fenómeno se fue traspasando desde España, desde Francia a España, de España a Italia y, como bien sabemos, Argentina adopta un modelo también continental europeo,
con alguna mixtura propia del modelo anglosajón a través de un constitucionalismo cuyas bases Alberdi toma como origen la Constitución de Filadelfia de 1776 con el agregado de 1787 norteamericana. Ese sistema judicialista puro de la Constitución argentina también se justifica con un modelo continental europeo para el control de la actividad estatal, creándose en la Argentina tribunales administrativos judiciales, contenciosos administrativos, pero judiciales, bien digo. En Francia son tribunales administrativos puros, y los contenciosos administrativos en la Argentina son de regambre judicialista. Esto también es importante tenerlo bien en claro. Y también se crea un derecho distinto para juzgar esas controversias. En el sistema anglosajón es el common law, es un derecho común. No hay diferencia en el derecho que se le aplica a las controversias entre los particulares entre sí, en los particulares en el Estado. En cambio, en el modelo continental europeo se crea un derecho especial, con un régimen exorbitante especial. Exorbitante significa que sale de la órbita del derecho privado, que está compuesto por prerrogativas de poder público estatales y garantías de los individuos, garantías individuales de los particulares. Dicho esto, entonces, ¿qué es el derecho administrativo? Justamente es un arbitraje jurídicamente variable entre el poder del Estado y las garantías de los particulares. Ese poder o arbitraje jurídicamente variable, según así lo denomina Prosper Weil, es el que se va a encargar, portando prerrogativas de poder público, de gestionar el interés común, al propio tiempo que tiene que garantizar los derechos individuales de las personas. Ejemplo, en la pandemia, el Estado tuvo que encargarse de gobernar la emergencia sanitaria, es decir, cuidar el bosque, el bien común. Tuvo que restringir derechos y garantías individuales en aras de ese interés público, el derecho a la libre circulación. Hubo restricciones en materia de empleo público, hubo restricciones en materia de ejercer el comercio y la industria lícita, en aras de tutelar un bien común superior. Para eso tuvo que ejercer poderes o prerrogativas. A través, lo hizo el presidente de la Nación, de DNU o decretos de necesidad y urgencia, que luego fueron ratificados por el Congreso, según el artículo 99, inciso 1 e inciso 3 de la Constitución Nacional. Pero al propio tiempo que allí establecía ese arbitraje variable entre el bien común, salud y los derechos y garantías particulares, también el Estado tuvo que garantizar y tutelar derechos, por ejemplo, individuales al acceso a tratamientos específicos que habían estado suspendidos en materia de salud, a reconocimiento a través de sentencias judiciales. El Estado tuvo que empezar a garantizar el acceso a la salud pública para otras patologías que eran polivalentes o eran subyacentes al COVID. Entonces, esta armonización de derechos solo es posible si el Estado porta estas prerrogativas de poder público, que son insoslanzables, es decir, que no se pueden separar, son improrrogables, son imprescriptibles, son obligatorias ejercerlas. Pero también el Estado tiene que garantizar la propiedad privada, la libre circulación para los trabajadores esenciales. Tuvo que garantizar el trabajo y el ejercicio de la industria lícita en actividades esenciales, y luego se fueron liberalizando. Ese equilibrio sutil, ese quicio entre las restricciones y entre las garantías, fuimos los jueces los que hemos tenido que garantizar en este espacio la emergencia pública. Esta justificación de poder en el siglo XVIII cobró luminosidad, es decir, los ojos de la sociedad y la democracia vieron un poder racionalizado, justificado. Los revolucionarios por entonces
tenían al principio de legalidad con un sentido originario, como la necesidad de que una ley formal justificara el obrar de la administración. Es decir, no iba a haber posibilidad que la administración pública, el poder ejecutivo, la función administrativa de los otros dos poderes, no iba a poder obrar en acción u omisión si no tuviera una norma jurídica formal que habilite su obrar. A esto se le llamó postulado de la permisión expresa, según Juan Francisco Linares. Es decir, que la dimensión del principio de legalidad en sentido originario era legalidad como sinónimo de ley formal. Es importante también que entienden ustedes o que entiende la comunidad hoy por derecho. El enfoque que les voy a dar de derecho, entiendo que el derecho no es el mero o la mera ciencia cognitiva de normas jurídicas. Yo estoy muy alejado de analizar el derecho con una visión positivista. Sino tenemos una formación que sigue al profesor Smith y a Cosio, ¿verdad? Y más precisamente a la teoría egológica del derecho. A mi modo de ver, derecho es conducta humana. Conducta humana en tanto libertad metafísica fenomenalizada. Y que a través de dichas normas, es decir, esas normas junto con la conducta humana, se sucede una interferencia intersubjetiva, ¿verdad? Esta visión fenomenológica del derecho, si quieren también lo pueden emparentar con Heidegger, comprende que la realidad humana trasciende el fenómeno del derecho. No obstante que conducta y derecho permanecen interdependientes en un flujo permanente de derecho. Si esto no fuera así, los jueces no podríamos predicar la inconstitucionalidad de una norma jurídica, o no podríamos recientemente, estamos en el mes de marzo del 2022, la Cámara Contenciosa Administrativa tuvo la ocasión de fallar una causa que es la causa de Micaela, una criatura que demandaba al Instituto de Obra Médico Asistencial la entrega de un medicamento muy valioso para una patología que atrofiaba sus músculos y tenía que ingerir ese medicamento ante los 2 años, y es una criatura de 1 año y 8 meses. Entonces había un riesgo eminente en la salud, había una solución esperanzadora, había un orden jurídico que abastecía un tratamiento y ese tratamiento no incluía ese medicamento. Y si no tuviéramos una aplicación jurídica tendiente a realizar, en este caso, el principio jurídico inherente a la dignidad humana, que es el principio jurídico transnacional, que es el principio pro hominem, reconocido por los tribunales internacionales y por el derecho supranacional y por el artículo 75, inciso 22, y los tratados con jerarquía constitucional que tutelan los derechos del niño, y el Pacto de Derecho Económico y Social, donde habla que la salud y el Protocolo de San Salvador, el derecho a la salud y el acceso a la salud es un derecho inherente a la condición humana e independiente de todo otro reconocimiento jurídico, no podríamos tener esta concepción del derecho fenomenalizante bajo la teoría egológica, donde nos permite entonces ese reconocimiento y el desplazamiento de un reglamento interno de un ente autárquico como IOMA que impedía, obstaculizaba la realización plena de ese derecho. Entonces, en este ejemplo estamos explicando cuál es la concepción filosófica del derecho preeminente cuando hay alguna contradicción entre una garantía individual, entre un reglamento interno, entre un tratado internacional, y cómo los jueces en cada caso tienen que ser operadores y dar preeminencia, esto se le llama jerarquía constitucional, artículo 31 de la Constitución, 75-22, 75-24, de los tratados
internacionales, esa supraordinación del plexo normativo inherente a la dignidad humana en el derecho local para un caso concreto. Las demandas sociales, sin duda, en un estado en desarrollo como es la Argentina, exigen de todos los operadores del derecho, en los tres poderes, porque el caso Hellman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga, Hellman 1 y Hellman 2, obliga a todos los organismos del Estado, a los tres poderes, el imperativo en el caso concreto de la aplicación de los principios y garantías individuales inherentes a la dignidad humana bajo el principio pro homine y eliminar todo obstáculo del derecho interno que se oponga a ello. Es entonces este modelo de Estado social, a través de las demandas sociales, de este enfoque fenomenológico, que permite una mayor libertad de acción para abastecer ese marco de legalidad. Este dilema del modelo de Estado de Derecho se encamina entonces necesariamente a procurar abastecer la realidad humana a través de su causa eficiente. La causa eficiente del Estado es el hombre, los elementos del Estado, el formal, el derecho y el poder y su legitimación, el derecho como orden jurídico, la causa material, la población, la sociedad con sus demandas, y el territorio, el ámbito espacial de validez, y el bien común, que reitero, no es la suma de intereses individuales, así no se hace una nación, sino que el bien común son las condiciones necesarias que el Estado debe generar para que cada individuo, con su propio esfuerzo y el auxilio de las entidades intermedias, pueda realizarse dignamente en la sociedad, alcanzando que su máxima realización y perfección, los que somos creyentes a imagen Dei, y lo importante en esto es el bien común, que es la felicidad del conjunto, porque no somos felices si el que está al lado tampoco es feliz. Nadie hoy se dice comúnmente que nadie se salva solo. Muy bien. Dicho esto, este modelo de Estado de Derecho, se abastece de un contenido axiológico, de valores, un orden jurídico, no como un fin en sí mismo, sino teniendo en miras el bien común. Esa tensión dialéctica que hoy hablábamos de Prosper Weil entre el poder del Estado y las garantías individuales. ¿Cómo se integra este principio de legalidad? Con un sentido originario, que era el sentido que tenían los revolucionarios, como sinónimo de ley y el postulado de la permisión expresa, con un principio de vinculación negativa, que es un ámbito de prohibiciones o valladar que el orden jurídico establece, al Estado, al gobernante, donde no puede avanzar. Ejemplo, no pueden imponerse o crearse impuestos por decreto. Este es un valladar. No puede extinguirse la propiedad privada si no es en sentencia fundada en ley, y no podría hacerse por decreto. El caso Ganadera a los Lagos, donde se declaró caduca las ventas de la propiedad privada de los antecesores del dominio de los lagos. Corte Suprema de Justicia 1941. Allí se declaró la nulidad de ese acto por vicio e incompetencia en razón de la materia. El Poder Ejecutivo jamás podría inmiscuirse en esto. Es decir, hay preceptos que prohíben el obrar donde no se puede avanzar. Pero también en un ámbito de permisos o prohibiciones habilita el actuar del Poder Ejecutivo. En esto rige el principio opuesto que rige en derecho privado. En derecho privado nosotros podemos realizar todas las acciones jurídicas necesarias para nuestros objetivos tendientes a la realización plena y eficaz en nuestra vida cotidiana, abastecernos en nuestras necesidades alimentarias, educativas, comerciales, sociales, recreativas, y no necesitamos una norma que habilite el actuar. El Código Civil habilita nuestra capacidad para realizarla. Pero a la inversa, el Estado, si no tiene una norma para actuar que habilite la competencia, esa competencia va a estar viciada de nulidad.
el ordenamiento jurídico la va a sancionar con ilegitimidades o invalidez. Y esa invalidez puede desencadenar una anulabilidad o la nulidad absoluta o relativa. Este es el ámbito de nulidades del derecho público. Pero para vincular al orden jurídico con el Estado y los particulares hay que ver cómo nos vinculamos o cómo nos relacionamos. En forma positiva, a través del orden jurídico se puede expresar a través de habilitaciones para obrar o permisos, pero también prohibiciones. Estas prohibiciones que están consagradas en el artículo 19 de la Constitución, que es el principio de reserva. Los habitantes de la nación no pueden hacer aquello que la ley no manda, ni aquello que la ley prohíbe, digamos, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y las buenas costumbres están reservadas a Dios, exenta de la autoridad de los magistrados. Principio de reserva, ámbito de prohibiciones. ¿Qué ocurre entre lo permitido, cuando el orden jurídico actúa a obrar, y entre lo prohibido? Entre lo prohibido y lo permitido está lo no prohibido, que es una zona libre de ley, o ámbito de potestades discrecionales. Entonces, aquí nacen estos criterios que en los programas de derecho administrativo aparecen como criterio de la vinculación positiva, criterio de la vinculación negativa. El criterio de la vinculación positiva: el Estado se relaciona con permisos o habilitaciones para obrar que surgen expresa o implícitamente de todo el orden jurídico. El orden jurídico en su conjunto. Recuerden que para Kelsen Estado y Derecho era lo mismo, con lo cual no iba a haber ningún ámbito del obrar administrativo que no tenga de algún modo expreso o implícito una habilitación para obrar. Pero también va a haber prohibiciones y va a haber zonas libres de ley. Esas zonas libres de ley son ámbitos de potestades discrecionales. Pero este criterio de vinculación negativa, que establece, como dijimos, Valladares, un semáforo rojo al Poder Ejecutivo para actuar, se sortea o podría llegar a tener algún ámbito dubitable de interpretación cuando la conducta no está arreglada. ¿Por qué? Porque entre lo permitido y entre lo prohibido dijimos que está ese ámbito o caballo de Troya del derecho administrativo, que es el ámbito de poderes discrecionales. Decíamos que el principio de vinculación positiva es ni más ni menos la necesidad de que la actuación o el obrar administrativo tenga una justificación expresa o implícita en todo el orden jurídico. Es decir, según el jurista austríaco Winkler, era una Positivbindung, es decir, necesidad de que esa conducta esté justificada, pero no como una conducta jurídica externa con un orden jurídico heterónomo, sino como un presupuesto del obrar o la actuación administrativa. En este caso, en la vinculación positiva, la juridicidad no es un límite, sino un presupuesto para obrar. El límite es la prohibición. Por eso decimos, como dice Juan Francisco Linares, que el denominado postulado de la permisión expresa habilita a la administración a actuar en un marco previamente establecido por la norma. En este caso, según Juan Francisco Linares, el derecho condiciona y determina la manera positiva de actuar, estableciendo que los antecedentes del obrar y las consecuencias jurídicas de esa conducta. Y, en tal caso, la subsunción jurídica de ese obrar es casi aritmética o matemática, porque el juez solamente va a controlar que la conducta humana pueda encuadrar en los confines de la norma jurídica que la determinó. Más luego, analizar la consecuencia jurídica sería muy fácil. Ejemplo,
cumpliendo 65 años de edad y 30 años de aporte, consecuencia jurídica, beneficio jubilatorio. En este caso, la conducta está plenamente reglada y el control judicial es absoluto. Es más, hasta puede haber sustitución jurídica. Puede un juez ordenar otorguen un beneficio jubilatorio que habría sido denegado por el acceso del IPS. ¿Por qué? Porque es el orden jurídico el que lo condiciona y lo determina, no es el juez. Hay mandatos entonces habilitantes a la actuación, pero un dato importante en el principio de la vinculación positiva es que no solo hay mandatos positivos, sino también que se comprenden aquellos supuestos de las omisiones ilegítimas. El 1074 del viejo Código Civil, a través de la obra de Marcos Gómez Puente, jurista español, ha dado en llamar lo que ustedes van a conocer luego doctrinariamente como legalidad de encargo. ¿Qué significa toda esta problemática de las omisiones ilegítimas y la legalidad de encargo? Bien, hay supuestos en que el orden jurídico, frente a sujetos que ostentan un alto grado de vulnerabilidad, es decir, que en esta cuestión del bien común o frente al bien común no somos todos iguales, porque está la persona o el empresario que puede realizarse plenamente en su vida, está el asalariado simple, está el jubilado, está el discapacitado frente al bien común también, está la mujer en estado de gravidez, está el niño o la niña con algún problema de salud. O sea, frente al bien común no somos todos iguales. Por eso el artículo 75.23 de la Constitución impone que frente a esos supuestos, el orden jurídico y los operadores del derecho debemos hacer más. Es decir, que un ministro de salud no limita su obrar a hacer una gestión conforme a derecho, a que no haya actos que violen la ley, a que no haya supuestos de corrupción, sino que también cuando culmine la gestión dice, sí, muy bien, fue una gestión impecable, pero desde el punto de vista del derecho humano o desde el principio pro homine, su gestión, ¿cuántos hospitales inauguró? ¿Tuvo una actitud proactiva, hizo un poco más frente a sujetos vulnerables que demandaban del Ministerio de Salud atención a la salud, a los insulinos dependientes, aquellos que necesitaban para la discapacidad prestaciones positivas como una silla de ruedas o un medicamento? Los prestadores sociales del ministerio o los entes autárquicos, entes públicos estatales y no estatales, las obras sociales o el IOMA, ¿pudo abastecer estas contingencias de la salud frente a la discapacidad? Estas son medidas de acción positiva que van más allá de cumplir fríamente la legalidad. Y así la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación ha obligado al Estado a que cumpla esos cometidos. Lo hizo históricamente en un fallo Asociación Bengalensis, con la fiebre hemorrágica, el famoso caso Monteserín, caso de HIV, en la Cámara Contenciosa Administrativa, uno de los primeros fallos, la causa Moreno, en materia de protección de la salud, la causa Bravo en materia de reconocimiento de haberes previsionales que habían quedado devaluados, tratando de reajustar el haber prestacional positivamente, ¿verdad? Entonces es muy importante ver de qué manera el Estado se vincula positiva u omisivamente con el Estado y ver hasta qué punto un juez puede obligar a dar este tipo de prestaciones, porque también es muy importante analizar cómo se vinculan los estados con el principio pro homine y cómo bajamos un tratado y lo aplicamos al caso concreto, cuando hay normas sublegales que se oponen al tratado. Es decir, supremacía y efecto directo, eso es lo que se hereda hoy del 75.22 y del 75.24.
y más precisamente del 75-23 por las omisiones ilegítimas. Que quede bien en claro esto entonces. Ese principio pro homine hizo que Madeleine pudiera tener su medicamento. Este fallo, insisto, fue de la Cámara Contencioso a fines de febrero. Para el cumplimiento de estos principios básicos, la Constitución al Estado, y más precisamente al Poder Ejecutivo, le atribuye poderes o potestades. Estos poderes o potestades se denominan que son prerrogativas de poder público. ¿Existen? Y sí, claro que existen. Porque al propio tiempo que el Estado tiene que concitar la realización plena del bien común, lo que sería el bosque, es menester que también el Estado concite las garantías individuales, Madeleine, mientras atiende la pandemia, la salud pública, los insumos hospitalarios, para que todos y todas puedan atenderse en salud. También tiene que tener el poder y la prerrogativa para atender los casos particulares que en forma extraordinaria se suceden y que en las contingencias del bien común no pueden ser satisfechas si no es con este prius. Digamos que una angina, un catarro puede ser con el bien común sopesado y solucionado a través de los efectores de salud convencionales. El hospital público, las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Pero hay supuestos que son individualmente graves y que las contingencias del bien común, esto de abastecerse por sus propios medios, resultan insuficientes. Es decir, el auxilio a las entidades intermedias, las propias realizaciones individuales y los propios recaudos y los propios recursos individuales, familiares, sociales, son insuficientes. Necesitan de la solidaridad pública. Por eso el sistema de obra social, IOMA, es solidario. No hay una cápita, no es tanto pagás como una empresa de medicina prepaga, tanto recibís, entonces tenés el plan oro, platinum, y podés alcanzar la máxima satisfacción, y el que no tiene oro, platinum, no alcanza. Gracias a Dios conviven en el sistema de salud argentino los tres efectores para paliar estos casos, porque el sistema es solidario. Los que más tienen, más aportan al sistema. Bien. Por eso el Estado tiene prerrogativas. Las prerrogativas no es para avanzar o mancillar los derechos individuales. Los poderes y prerrogativas que están en la Constitución son justamente para guiar este balance entre las contingencias del bien común, la salud pública y los derechos individuales, la libertad individual, el libre tránsito, el comercio. Todos deben tener este equilibrio en una sociedad democrática, en un modelo de Estado de Derecho. Todos pueden y todes deben poder abastecer esas necesidades individuales y colectivas. El ejemplo también es el barrio cerrado y la villa miseria. ¿Y qué pasa entonces con el urbanismo? El urbanismo es ni más ni menos, las técnicas de urbanismo son justamente aquellas que procuran la realización de las garantías individuales, es decir, aquellos que todavía están procurando tener servicios básicos insatisfechos, con aquellos otros que sin duda en un barrio cerrado lo deben tener. Pero los barrios cerrados en determinados distritos no pueden cerrar calles adyacentes, deben dejar pasar una ambulancia, deben colectivamente también contribuir con sus impuestos para que se puedan realizar las urbanizaciones adyacentes. Ese es un modelo solidario, democrático, en un modelo de Estado de Derecho. Entonces, ¿las potestades qué son? Son señoríos de poder hacer. Son poderes que son imprescriptibles, que son generales, que son improrrogables, que no se pueden trasladar, que son obligatorios y hay que ejercer. El ejemplo, las prerrogativas son las potestades expropiatorias. Cuando hay que hacer una autopista, el Estado puede extinguir, provocar la máxima ablación de la garantía individual, que es la garantía de la propiedad, artículo 17, pero previamente debe consignar la evaluación fiscal del bien,
llegar a un advenimiento o provocar un juicio de expropiación, y un juez va a determinar el postulado o la garantía individual que va a sopesar esa prerrogativa y va a ser la indemnización justa. Es decir, hay una prerrogativa, poder expropiatorio, pero también hay una garantía individual que trata de compensar la extinción a un derecho preexistente, que es el derecho bíblico a la propiedad. Porque digo bíblico porque desde ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, que la propiedad privada queda subvertida siempre a las necesidades humanas, la condiciona. Estas prerrogativas son generales, imprescriptibles, inalienables, de sujeto indeterminado. Y frente a la potestad, todos nosotros nos encontramos en lo que se denomina una situación pasiva de inercia. Esta expresión corresponde a Giannini y ha querido gráficamente explicarnos en que uno puede ser titular de un campo a la vera de una ruta y que vas manejando y ya tenés corrimiento de alambrado y el Estado tomó posesión inmediata porque así lo solicitó, estableció al propio tiempo el juicio de expropiación, pero ya tomó posesión inmediata del bien, porque ejerce un poder, una prerrogativa. Entonces no podemos decir que no existen. Si no hubieran existido los poderes y prerrogativas, no se hubiera podido gerenciar la pandemia. Gerenciar la pandemia es declarar por ley la emergencia sanitaria y a través de la emergencia sanitaria limitar garantías individuales en aras del interés público. Es ni más ni menos que eso. Y entonces la situación pasiva de inercia hace que todos nosotros, los individuos, tenemos el deber de soportar las consecuencias jurídicas del ejercicio de estas prerrogativas y probablemente se van a igualar esas desigualdades si esa situación de sujeción deja de ser general, bien común, expropiación, y pasa a ser una sujeción especial. Que la construcción de una autopista a mí individualmente me prive legítimamente de mi propiedad y no me hayan expropiado. Entonces ahí voy a pedir la expropiación inversa, que me expropien, que me indemnicen, que coloquen en igualdad esa situación, igualando esas desigualdades. Las potestades pueden otorgarse de dos tipos, regladas o discrecional. Va a estar reglada, como bien expliqué, cuando el legislador determina detalladamente el presupuesto de actuación y las consecuencias jurídicas de lograr. Esto ya lo expliqué, el ejemplo del beneficio jubilatorio, la mayoría de edad del título secundario. Acá la potestad está plenamente reglada. O bien puede ser atribuida por el orden jurídico al Estado en forma discrecional. Cuando lo hace discrecional, ¿qué hace el orden jurídico con el Estado? ¿Le atribuye una patente de corso? No, para nada. Discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. Arbitrariedad es sin justificación jurídica. Hay una potestad discrecional, hay norma, con lo cual hay orden jurídico. Hay orden, hay competencia, hay mandato. En la discrecionalidad se le otorga al poder administrador la facultad de optar o elegir entre indiferentes jurídicos, todos ellos igualmente justos y válidos. Lo puede hacer sí en forma expresa, cuando el orden jurídico determina, como expliqué en la jubilación, la condición habilitante del obrar y la consecuencia jurídica. El 99.2, cuando le da la potestad reglamentaria, lo hace en forma expresa. Puede estar expresamente implícito. Sin duda lo expresamente implícito surge derivado en forma directa del contenido de esa atribución expresa. Empero, ¿no? Este modo expresamente implícito se utiliza básicamente en las normas jurídicas que detallan un plexo normativo de competencias o atribuciones y luego deja librado al Poder Ejecutivo ir reglando el contenido de eso implícito en lo expreso. Ejemplo, el Poder Ejecutivo
7532, o el Congreso en este caso, 7532, el 144 en la provincia para el Poder Ejecutivo, el 99 para el Poder Ejecutivo, tiene un plexo de normativa detallado, varios incisos. Y luego dejan, en el caso del Congreso, el 7532, diciendo que, a más de lo expuesto, puede el Congreso establecer o reglar o dictar todas las normas necesarias para poner en funcionamiento los poderes antecedentes. Ese es el ejemplo de lo expresamente implícito. Se utiliza mucho también esta forma de atribuir prerrogativas o poderes en forma expresamente implícitas en las leyes de ministerios. La ley por antonomasia que regula la competencia de los órganos para actuar es la ley de ministerios. Bien, entonces, la ley de ministerios establece taxativamente competencias para obrar y deja una válvula o una llave, una esclusa final que le atribuye al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para poder en funcionamiento los poderes antecedentes. Ahora sí, los poderes antecedentes, no crear nuevos poderes. También la competencia se extiende a lo implícito. ¿Qué significa lo implícito? Aparece como una derivación lógica y razonada en forma deductiva de lo expreso. Puede ocurrir que dentro del ámbito competencial de actor de la administración pública rija lo que comúnmente se denomina el axioma paralelismo de la competencia. Quien pudo crear un cargo puede luego disolverlo, paralelismo de la competencia. Quien tiene la facultad para nombrar y remover puede lo menos que suspender o hacer un llamado de atención en materia de empleo público. Allí hemos tenido la posibilidad de una causa dictar en la Cámara Contencioso Administrativo, la causa Tucci, era la designación y desplazamiento de un juez de falta, había sido creado el órgano, había sido luego disuelto el órgano por paralelismo de la competencia. Entonces quedaba el juez sin órgano de faltas municipal. Y en esto ha evolucionado la jurisprudencia de la Corte y mayormente le han dado, bajo la autonomía municipal, mayor autonomía a ese poder jurisdiccional de tercer grado en la República Municipal de Sucherino y Tomás Diego Bernal. Y puede alcanzar también la prerrogativa o potestad a lo inherente. ¿Qué es lo inherente? Lo inherente son atribuciones que tiene el órgano, incita en la naturaleza del órgano, por su especialidad, se desprende de esa naturaleza que si está dotado de atribuciones cualificadas, cognitivas, que exigen una expertise, ejemplo, organismos que tienen una especialidad en materia, por ejemplo, juntas médicas, sanidad de la provincia de Buenos Aires, tribunales de tasaciones en materia fiscal. Puede que ocurra que haya ámbitos de competencia que no tengan un órgano determinado para actuar y que se sucedan conflictos de competencia interorgánicos o extraorgánicos y que del eje ferenda tenga que el Poder Ejecutivo o bien dictar una norma o bien un juez ante un peligro tenga que determinar y obligue a obrar para luego legislar. Eso es lo inherente. Ejemplo, conflictos de competencia entre la Secretaría de Política Ambiental o el OPDS en la actualidad, Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible se denomina hoy, en materia de residuos y en aquel momento el Ministerio de Salud tenía competencias sanitarias, hoy los municipios tienen competencia en materia de residuos sólidos urbanos, suponiendo que haya un residuo patogénico abandonado en una de las arterias principales, avenidas
de alguna de las ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires. Esas avenidas muchas veces son interjurisdiccionales y las competencias son provinciales y no son locales. Y mientras tanto hay un organismo también provincial y ninguno de los dos quiere intervenir. Probablemente para conjurar el peligro que significaría que existan residuos patogénicos en la vía pública y ello pueda poner en riesgo la salud de los transeúntes, haya que actuar. No obstante que haya una ausencia de norma expresa. Podría por inherencia ordenarse a uno de los organismos a actuar preventivamente hasta tanto del eje ferenda un organismo legiferante atribuya la competencia específica. Estas son cuestiones que podrían solucionarse por inherencia. La potestad discrecional, dijimos entonces, es ese caballo de Troya, según lo señala don Eduardo García Entrerría, porque dentro de ese caballo de Troya, ¿qué se esconde? Se esconde la ausencia del control judicial, es decir, dentro de un poder discrecional o de ausencia de norma, es muy difícil hacer la subsunción normativa. ¿Es una realidad necesaria? Sí, es necesaria. Se relacionaba antiguamente con la ausencia de ley, pero en la actualidad de la discrecionalidad dije que no es ausencia de ley, porque no es sinónimo de arbitrariedad. La discrecionalidad tiene norma y atribuye indiferentes jurídicos, faculta al Ejecutivo a actuar entre indiferentes jurídicos, todos ellos igualmente válidos y justos. Esa zona libre de ley históricamente generaba la imposibilidad de control judicial y así se derivaba del antiguo Código Contencioso de 1904 de Varela y de la antigua jurisprudencia de la Suprema Corte hasta fines de la década del 90, donde se creó el Fuero Contencioso Administrativo. Y la propia jurisprudencia de la Corte avanzó en el control judicial de los actos dictados a consecuencia de las potestades discrecionales. ¿Por qué había imposibilidad de control judicial antes? Y porque no se hacía subsunción entre el hecho y la norma. Ahora, en un modelo de Estado de Derecho no puede concebirse ámbitos exentos de control judicial. Siempre va a haber un mínimo de elementos reglados, aún en la potestad discrecional. Y esos elementos mínimos reglados son la competencia, el alcance, la motivación y la finalidad. También la razonabilidad. Ese actuar o obrar selectivo de la administración pública, entre actuar o no, en el primer caso, y aún de actuar entre varias alternativas, todas igualmente válidas y justas, siempre tendrá ámbitos controlables a través de un presupuesto o hecho habilitante, por ejemplo, expresiones que cotidianamente se utilizan. Cuando el ministro lo considere conveniente, ¿qué le ha querido dar el orden jurídico al poder administrador? ¿Una patente de corso que lo habilita a obrar cuando quiera? No, primero ya sabemos cuál es el ministro, qué competencia tiene. Ese conveniente que ha querido dar, una potestad discrecional o un concepto jurídico indeterminado. Cuando el ministro lo considere conveniente, por ejemplo, podrá disponer ayudas sociales. Él podrá, que puede darlas o no, según tenga recursos o no. Todo eso va a ser controlable. ¿Tiene recursos? ¿Por qué decidió no darla? ¿Y por qué decidió discrecionalmente desafectar una partida y ponerlo? Bueno, debe motivar, debe explicar por qué. El órgano debe ser competente. Y en cuanto al bien común, va a tener que explicar por qué decidió no dar ayudas sociales y sí transferir partidas para el COVID. Todo eso hoy se controla judicialmente y anteriormente estas cuestiones estaban exentas de control judicial. Distinto sería para el caso que la norma dijera, por ejemplo, dado una situación de carencia social,
presupuesto fáctico, concepto jurídico indeterminado que es controlable judicialmente a través de las disciplinas intermedias. Insisto, situación de carencia social es un hecho fáctico plenamente controlable. ¿Cómo es controlable? Con una pericia de un asistente social. Entonces, ya por allí vemos que no es discrecional. ¿Cuál es el segmento discrecional? Cuando la norma dice, dada la situación de carencia social, concepto jurídico indeterminado, controlable judicialmente, detrás del cual subyace una potestad reglada, detrás de un concepto jurídico indeterminado subyace una potestad reglada y es controlable por los elementos mínimos reglados, competencia, alcance, motivación, finalidad, razonabilidad. Dado esta situación de carencia social, podrá el ministro otorgar ayudas sociales. Ese podrá es discrecional, pero aún así es controlable. Porque la posibilidad de elegir del Poder Ejecutivo debe existir también en los hechos y en la realidad. Esto es, debe ser plausible en la medida que si se otorga la facultad de realizar una obra pública o no, pueden existir o no limitaciones presupuestarias. Recuerdo el famoso caso de la Suprema Corte a través del cual se creó el Fuero Contencioso Administrativo. ¿Por qué creen ustedes que la Corte de la provincia condenó a poner en marcha el fuero? Era, a través de la ley de presupuesto, potestativo de la administración crearlo o no. Pero ya había un mandato positivo de crear el fuero en el Código del Fuero en el año 98, en la Constitución del 94. Y el legislador venía prorrogándolo a través de diversos ejercicios. Vino el juez y empezó a controlar los hechos determinantes, las limitaciones presupuestarias y la discrecionalidad en lo fáctico. Este trabajo, esta situación de control judicial en lo discrecional, lo ha promovido y lo ha trabajado mucho Juan Domingo Cecín, Juan Carlos Casaña también, el maestro Julio y Rodolfo Comadira también, y nos han dicho que cuando el ordenamiento jurídico atribuye la posibilidad de elegir entre varias opciones igualmente válidas, la administración utiliza discrecionalmente en función de lo mejor para el interés público. Es decir, no es que hace lo que quiere, tiene que optar y justificar que sea la medida más idónea para abastecer el fin público. Los conceptos jurídicos indeterminados vienen a limitar la discrecionalidad. Estos conceptos operan con una técnica de reducción de la discrecionalidad. Es decir, que detrás de un concepto jurídico indeterminado subyace una potestad reglada. No es que el orden jurídico le dio al poder administrador la potestad de actuar o no actuar. ¿Cuáles son aquellos conceptos jurídicos indeterminados? Bien, un concepto jurídico indeterminado es aquello donde el legislador no ha podido establecer los confines o contornos subjetivos determinantes del supuesto lingüístico, a saber, oferta más conveniente en la licitación, justo precio en la expropiación. ¿Qué es lo justo y qué no es lo justo? ¿Qué es la oferta más conveniente en el menor precio o en calidad en una licitación pública? Bien, ¿le ha querido conferir un poder de elegir entre indiferentes jurídicos o muy por el contrario le dijo, no, vea, esto es un concepto jurídico indeterminado. Nosotros, legislador, no podemos establecerlo, sino que damos sí la posibilidad de que a través del auxilio de disciplinas técnicas, en la doctrina alemana se llama la teoría de los círculos concéntricos, que la toma García Entrerría, usted con el auxilio de dictámenes o pericias va a poder establecer si el precio es justo en la expropiación o no, una tasación de un particular, el Tribunal Nacional de Tasación, el valor de mercado, ese 20% más o menos que tiene el Fiscalía de Estado para poder abastecer o no, la necesidad de concretar en un caso la solución justa y válida. Detrás de un concepto jurídico indeterminado
Hay una solución justa y válida. ¿El precio es justo o no? No hay varios precios. En una licitación pública o la oferta es conveniente o no y a su vez desplaza a otras que no. Y debe estar fundadamente explicado y es controlable plenamente, judicialmente, cuál es el argumento jurídico que se utilizó para establecer un valor expropiatorio, teniendo en cuenta una playa de valores que se descartaron por no ser idóneos. Bien. Presupone esta teoría, bien entonces, una única solución válida y posible. De allí, obviamente, que es fácil inferir que se opone contundentemente a la discrecionalidad. La esencia de la discrecionalidad es la libertad de elección entre varias alternativas igualmente justas y válidas. Si, por ejemplo, se da la potestad sancionatoria, potestad reglamentaria, potestad expropiatoria, potestad sancionatoria que tiene el Ejecutivo, se le atribuye y el legislador no puede establecer todos los supuestos posibles en los que el Poder Ejecutivo va a sancionar. Entonces dice, vea, para determinada conducta se establecen las siguientes sanciones. Y usted podrá aplicar, ir ponderando las circunstancias del caso, una suspensión de 1 a 5 días. Aplica 1 día, 2 días, 4 días, 5 días, todas son igualmente justas y válidas. Claro está que si aplica el máximo de sanción, va a tener que motivar el acto administrativo y decir por qué eligió 5 días y no 1, no teniendo antecedentes. Bajo el principio de igualdad, de razonabilidad, de exceso de punición, son controlables estas alternativas. La solución justa y válida, García de Entrerría la explicaba en el concepto jurídico indeterminado de la siguiente manera: hay una zona de precisiones objetivas o núcleo de certeza positiva, una zona difusa de incertidumbre o halo del concepto intermedio, segundo halo círculo concéntrico, y una zona de exclusión donde sabemos que allí el precio no es. Una zona de exclusión de certeza negativa, aquello que no puede ser posible. Una forma de concretizar el concepto jurídico indeterminado para un caso concreto. Ahora bien, un dato importante, ya vamos 1 hora 10 minutos de este video, pero me parece que es importante para abogados que ejercen, para estudiantes que quieren abastecer los conocimientos necesarios para rendir derecho administrativo. Vamos a abordar un dato importante y es, en el modelo de Estado de Derecho, el control judicial de la discrecionalidad. Porque este es el gran dilema, elucidar y establecer si procede o no el control judicial cuando la subsunción es mucho más compleja. Y segundo, ¿es posible el control? ¿Hay caso para controlar? ¿Qué alcance tiene el control? ¿Hasta dónde puede ir? ¿Al uno y le reenvía? ¿Controla plenamente? ¿Sustituye o no? ¿Cuáles son las variables y hasta dónde podría ir? Cuando se reconoce que no hay facultades absolutamente discrecionales, se reconoce por ende la existencia de elementos mínimos reglados. Estos mínimos reglados dijimos que son la competencia, el objeto, la motivación, la forma, la finalidad, la razonabilidad. Esos elementos mínimos reglados permiten el control judicial. Así lo consagró la Suprema Corte de la provincia en el caso Sarlenga. Sarlenga era un aspirante en el Consejo de la Magistratura a un cargo de fiscal adjunto en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Y cuestionaba la decisión del órgano que debe elegir bajo los prolegómenos de la legalidad e idoneidad al candidato y votar terna. El candidato Sarlenga cuestionaba no estar incluido en la terna. Es una elogiable sentencia con voto del ministro de la Corte, Daniel Soria. En este caso, abordó el control judicial, reconoció poderes, en este caso en el Consejo de la Magistratura, artículo 175 de la Constitución de la provincia,
reconoció poder discrecional, pero ordenó motivar, con lo cual anuló y reenvió. O sea, el alcance del control judicial en poder discrecional fue con reenvío. Quiero decirles que años anteriores, este caso del 2002, en el año 1999 y 2000, tuvo la ocasión de publicar un comentario al caso Guridi en el suplemento de Derecho Administrativo, El Derecho. Y allí el caso Guridi, que era similar a Zarlenga anterior, la Corte había autolimitado su poder y existía un voto del exministro de la Suprema Corte, de Lázari, donde explicaba que las decisiones del Consejo de Magistratura eran equiparables a una cuestión política no justiciable, y fue criticado en ese artículo por mí. Luego el doctor de Lázari, en lo que se denominó Zarlenga II, Zarlenga I 2002, Zarlenga II del año 2005, cita mi comentario en Guridi, donde allí dije que en realidad el control debe ser pleno en Guridi, porque el recaudo de idoneidad del Consejo de la Magistratura remite a un concepto jurídico indeterminado y se puede precisar con el auxilio de ¿qué? Del examen escrito, de los antecedentes individuales. Por eso tiene que haber una grilla lo más objetiva posible, que hoy todavía no tiene el Consejo, creo que va camino a ello. Entonces yo fui aún más que Zarlenga, diciendo que ni siquiera son potestades discrecionales, sino que estamos frente a un concepto jurídico indeterminado donde debería la idoneidad del candidato objetivizarse a través de la prueba escrita, de los antecedentes tabulados, calificados y de la entrevista personal. Siguiendo con el control judicial, tenemos muchas causas donde, por ejemplo, se habla de la ausencia de motivación o motivación inaliunde. ¿Procede el control? Bueno, esto típicamente se denominan las famosas leyes de prescindibilidad. Las leyes de prescindibilidad en materia de emergencia de seguridad o en materia de emergencia del servicio penitenciario, donde se exige y se atribuye, mejor dicho, potestades en materia del poder administrador. Las viejas leyes, por ejemplo, la 11.180, la 13.188 de la emergencia de las policías, consagran poderes, esas normas en favor del Poder Ejecutivo para promover suspensiones, cesantías, exoneraciones, prescindibilidades, pases a disponibilidad. Da un abanico de herramientas para justamente que el Poder Ejecutivo pueda cambiar la emergencia. Pero si en el medio pasan a prescindibilidad y hay derechos individuales que pudieran verse conculcados porque la persona que pasa a prescindibilidad tenía legajos 10, y a los fines de ese interés público que se quería preservar emergencia en seguridad por aumento de delitos, corrupción, crisis de seguridad en el Estado de Derecho, no se justifica la debida motivación de por qué a determinada persona con legajo negativo la pasan a prescindibilidad y otra con un legajo sobresaliente también la pasan. ¿Es justo eso? ¿Es justicia? Entonces ahí hemos tenido que intervenir en la causa que se denomina Montuel, y elementalmente la Suprema Corte también ha intervenido, y básicamente se dijo que esas herramientas potestativas que el orden jurídico le atribuye al Estado han sido, desde el punto de vista inveterado, reconocidas por el Estado. El Estado las reconoce como legítimas. Ahora, hay supuestos en que la declaración que adopta la administración en ese pase a prescindibilidad importa una cesantía encubierta. Y en tal caso, si hay un juicio negativo respecto de la conducta de la gente, por ejemplo, razones de servicio, se pasa a prescindibilidad, queda velado
como que esa persona también por la emergencia se la dejó cesante sin sumario, y eso es injusto. Entonces, allí el control judicial anula la decisión, ordena, obliga a motivar y en tal caso hacer un sumario que le dé el derecho de defensa a la persona subordinada. Muy bien. Las motivaciones in aliunde también son citadas, son aquellas motivaciones que se complementan con las actuaciones administrativas. Si las actuaciones administrativas justificarían otra cosa, pues bien, son tomadas a los fines de la restitución en el cargo. Y si por el contrario las actuaciones administrativas conexas o in aliunde sirven para justificar el obrar, deben estar o deben citarse en los dictámenes previos al acto administrativo que sirvió de base para la segregación de la gente. ¿Qué es o a qué se denomina, y ya próximamente estaríamos concluyendo, vamos en 1:15, lo que se denomina como discrecionalidad técnica en la doctrina o en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Se verifica cuando una norma básicamente atribuye a la administración que la potestad para actuar con arreglos a criterios que han sido promovidos o suministrados por saberes especializados que han derivado o han sido derivados de ciencias cuya expertise remitan a ciencias puras o aplicadas. Vamos a tener una vieja causa, la causa 37 Benvenuti, donde justamente se desestima una acción de amparo y había dictámenes médicos que sostuvieron la inexistencia e incapacidad para acceder a un beneficio previsional de la Caja de Previsión para Abogados. Y básicamente, ¿qué se explicó? Que las particularidades del caso justifican plenamente toda vez que el objeto final a dilucidar merecía un tratamiento cognitivo sujeto a reglas de la técnica, que por el momento lo que sí podría un juez es pedir nuevas pericias, pero no sustituirlas. La discrecionalidad técnica entonces existe en la ponderación de esos criterios técnicos, 1, 2 o 3, la justificación de esos criterios y en tal caso el requerimiento de un cuarto, un quinto criterio, pero no la sustitución del criterio técnico. Entonces, no hay tal discrecionalidad técnica. Por ello se dice, y así lo explica Juan Domingo Cecín, que la discrecionalidad técnica no existe. El fenómeno que encierra este concepto debe ser descompuesto en dos partes. Reglas técnicas uniformes o tolerables, que como tales son aceptadas por el ordenamiento jurídico, pasando a formar parte del bloque reglado o vinculado, es decir, reglas técnicas que, por ejemplo, digan una incapacidad visual. Está tabulado, hay baremos. En tal caso, el ordenamiento jurídico pasa al bloque de lo reglado allí. Y hay otras reglas técnicas que remiten a una cierta discrecionalidad, porque individualiza ¿qué? Una ponderación subjetiva con la posibilidad de elegir dentro de la juridicidad. Lo que se quiere entonces de algún modo explicar en este último segmento es que hay veces que el dictamen técnico hace ponderaciones interpretativas que no cierra objetivamente el concepto. Entonces esos informes científicos que aparecen como incontrovertibles van a tener una porción reglada y las conclusiones deberían ser derivados de lo reglado. Si se recurre a una ciencia y la ponderación deja librado al arbitrio del perito alguna cuestión que quede inacabada, ahí el juez puede pedir otra. Por eso tal discrecionalidad no existe. ¿Cuáles son los poderes del juez? Bueno, como ustedes ya después de esta locución podrán concluir, es que en el ámbito reglado no caben dudas que las facultades del juez de abordar el control son amplios de la legalidad. En el caso, la situación frente a la prerrogativa expresamente arreglada, cuando se establece un beneficio jubilatorio, otorgar el título denegado, aún frente a conceptos jurídicos indeterminados, desamparo social, una ayuda social, el juez puede ponderar la situación fáctica y ordenar en consecuencia. De hecho, así ha ocurrido
por ejemplo, para la entrega de una vivienda, cuando había un cuadro social específico de condena, habiendo estado incluido en los planes estatales. El caso Quisbert de la Corte Suprema de Justicia del 2014 de la Nación, ¿verdad? Discapacidad, menores, los listados, los planes que tenía el gobierno de la ciudad, en tal caso se le puede otorgar la vivienda. Bien, está claro que en ese caso entonces... Ahora bien, frente a conceptos tales como oferta más conveniente, idoneidad, revocación contractual por oportunidad, mérito, conveniencia, en esos casos habrá pues que determinarse en cada caso puntualmente, el control judicial me refiero, si nos encontramos frente a una potestad discrecional o frente a un concepto jurídico indeterminado. En efecto, la distinción no es baladí porque en el control judicial resulta diverso en uno u otro y diverso el alcance que habrá de determinarse. Por ejemplo, para Comadira no constituyen conceptos jurídicos indeterminados. En todos los casos el accionar de la administración excede el mero proceso arreglado de constatación y comprobación en un juicio de cognición, en el cartabón de oferta más conveniente. En mi opinión, no se puede a priorísticamente establecer circunstancias para determinar si en una licitación que puede contener elementos objetivos que remitan a un concepto jurídico indeterminado y son controlables, por ejemplo, si el pliego determina que el oferente posea determinadas maquinarias, eso es controlable, es objetivable, y la posesión de determinadas maquinarias remita a un puntaje previo para la oferta como antecedente. Esos recaudos son mensurables, son objetivables y son controlables judicialmente. Pero si lo que se postula es la idoneidad de un plan de trabajo, ese plan de trabajo remite a un parecer técnico y en tal caso no hay sustitución de ese tecnicismo. En tal caso el juez puede controlar, pero el requerimiento de un nuevo dictamen, ¿no? Por eso digo, nunca a priorísticamente ha de inhibirse el obrar judicial. Los antecedentes técnicos que fundamenten constituye una cuestión de complejidad técnica y científica que merecen una ponderación técnica y judicial. ¿Por qué? Porque lo técnico forma parte del orden jurídico y por tanto son controlables judicialmente. El control judicial es posible. Ahora, si la propia realidad del objeto a controlar, como bien digo, una metodología de trabajo en el marco de una obra hidráulica, tiene algunos márgenes de opinabilidad y la objetividad del procedimiento de subsunción se agota, no hay posibilidad del hecho comprenderlo en la norma, la labor interpretativa del judicante declina. ¿Por qué? Porque toda vez que la opinabilidad intrínseca de esas situaciones complejas, que no pueden ser reconducibles a pautas objetivas, como puede ser poseer tantos puntos de determinada maquinaria, no puede ser con certeza el juez la persona que determine ese plan de trabajo o llene ese plan de trabajo. Y así lo dije en un viejo fallo en Ecodima, viejo fallo del 2004 que está publicado en todas las revistas. Como conclusión, no cabe duda que el valladar, en todos los casos que inhiba al juez, deberá respetar siempre que es el principio de división de poderes. Que el juez no se convierta en legislador. Que el juez no termine gobernando, y así lo dijo la Corte Suprema de Justicia en la vieja causa Bustos del año 2004 con el Corralito. Dijo allí la Corte que debe reconocerse que los controles de legalidad administrativa y constitucional que competen a los jueces no lo facultan a sustituir a la administración para determinar las políticas sociales o apreciar criterios de oportunidad. Menos aún, dice la Corte, cuando la imposibilidad, en este caso el Corralito, de las entidades financieras de responder a sus obligaciones trasciende lo particular de la situación económica de cada intermediario,
para adquirir una dimensión de crisis sistemática. Recuerden que allí los fallos procedían frente a cuestiones en que el ahorrista acreditaba una situación de gravedad en la salud, para una intervención quirúrgica, para una realidad constitucional, social o de vulnerabilidad que lo coloca en una situación singular, no general de subsunción. Pero para la generalidad hay una autorrestricción en bustos en la Corte. El ejercicio de esos controles judiciales no puede justificar que en todas las medidas de política económica los poderes competentes sean sometidos a la revisión, ya no de legalidad, sino de un criterio de acierto o de oportunidad. Allí no es susceptible. Quedó claro que el contenido, entonces, para concluir, y le agradezco, el contenido administrativo se va a integrar siempre. La norma va a contener pautas objetivas, va a contener o no criterios técnicos o estándares tolerables complejos, un plan de trabajo, por ejemplo, y modalidades discrecionales, porque es así el sistema de atribución de competencias que el orden jurídico atribuye para la gestión de los intereses públicos. Ahora bien, frente a dicho supuesto corresponde establecer que, frente a pautas objetivas, el control es total con sustitución. Frente a criterios técnicos o estándares tolerables, el control va a proceder bajo el prisma de la razonabilidad sin sustitución. Procede el control, pero sin sustitución. Y con modalidades discrecionales se controla la juridicidad, los elementos mínimos arreglados, la motivación, la finalidad, los hechos y los determinantes y los principios generales del derecho, ¿por qué no? Pero no se sustituye el núcleo central de la discrecionalidad. Por último, para concluir esta disertación, voy a citar a Alexis de Tocqueville, de La democracia en América, que a los fines de construir los pilares de las democracias americanas estableció que es a menudo tan pernicioso para una democracia quedarse como excederse. Por ello los jueces no debemos ser solamente buenos ciudadanos, hombres instruidos, probos, sino que también debemos acreditar cualidades necesarias en todos los casos para encontrar las soluciones que ubiquen en su justo cricio y coloquen a un juez como un hombre de Estado, que sepan discernir el espíritu de su tiempo y en especial la tutela irrestricta de los derechos humanos. Muchas gracias, espero que esta clase haya sido satisfactoria. Muy bien, gracias a todos y todas.